¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenidos a este programa dominical, programa Retos. Saludamos con muchísimo gusto a nuestros amigos de la mejor 92.5 FM y también, claro, a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Les saluda Carlos Campos, abiertos a la comunicación, @Carlos Campos_S1. 25 de noviembre. Se instauró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que invita a la reflexión, a generar conciencia sobre una de las problemáticas más graves y urgentes en la sociedad, como lo es la violencia de género. Esta fecha fue establecida por la ONU, busca sensibilizar el problema, visibilizar el problema, pero también hacer este llamado a la autoridad competente, a la sociedad, para combatir este fenómeno. En Nuevo León el desafío es enorme, pero también los esfuerzos que están implementando las autoridades al respecto. Hablamos del tema y el día de hoy le doy la más cordial de las bienvenidas a Graciela Buchanan. Ella es la titular de la Secretaría de las Mujeres en el estado de Nuevo León. Secretaria, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas y a quienes nos vean por los medios digitales. Muchísimas gracias, secretaria. Gracias por su tiempo. Entendemos lo complicado que resultan a veces los tiempos, pero le agradecemos que esté aquí con nosotros, aquí en las instalaciones de MBS Noticias Monterrey. ¿Le parece? Comenzamos por el principio. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la radiografía en estos momentos del problema de la violencia contra la mujer en el Estado? Mira, desafortunadamente es un tema que trasciende no nada más al Estado, sino a todo el país y al mundo en general. La ONU Mujeres ya había establecido que se iba a tardar 270 años en tener una igualdad total y obviamente que esa igualdad implica un respeto a los derechos de las mujeres y a vivir libres de violencia por abuso de poder masculino. Uh-huh. Pero desafortunadamente la pandemia nos retrasó y ya subió el parámetro hasta los 30. Y agravó, yo puedo decir que agravó la pandemia, ¿no? Esta convivencia permanente, el aislamiento, el confinamiento y el problema económico. El problema económico y lo que se generó a raíz de esos conflictos. Sabemos que ya desde el 2017 había advertido la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que en el 2020 el principal problema de salud a nivel mundial iba a ser la ansiedad y la depresión. Y bueno, además del confinamiento, el estrés, lo que se sufrió en la pandemia, pues lo vino a exacerbar la ansiedad, la depresión y las adicciones. Creo que fue un conjunto muy desafortunado de situaciones en donde, si lo conjugamos con la cultura patriarcal y machista y sociedades todavía más conservadoras en el sentido de tener a la mujer con roles estereotipados por su género, pues fue una bomba terrible. Sin dejar atrás de considerar que, y ya lo he comentado en otras ocasiones, que antes las mujeres, pues yo creo que todas históricamente hemos sufrido violencia. Porque la violencia, tenemos que dejar muy claro que la violencia es el uso abusivo del poder y la fortaleza física, intelectual, psicológica, económica, jerárquica, etcétera. Entonces, de una forma u otra, el sometimiento de las mujeres por tantos siglos ha sido derivado de que hay un poderío del hombre hacia la mujer y que estereotipadamente se ha visto como pues que era con un rol de ser servidora, de servir como mamá, de servir como esposa, de servir como ayuda, de cuidadora, que todos sabemos que quien cuida a los enfermos, a los adultos mayores, a los niños, etcétera, pues la mujer. Sí. Entonces, esos roles estereotipados, cuando se vinieron a romper un poco, y digo un poco porque realmente todavía no hay tenemos una brecha, hay una brecha un todavía camino muy grande por que cortar. Fue después de las guerras mundiales, en donde después de la Segunda Guerra Mundial que la mujer tuvo que salir a trabajar para complementar la economía que estaba por los hombres que se fueron a la guerra, pero además tenía que seguir con sus roles en la familia. Y empezamos a ver que desde hace tiempo siempre ha habido mentes feministas, ¿verdad? Pero empezó a haber un cambio en la exigencia de los derechos. Y a final de cuentas, el panorama al que tenemos el día de hoy, y particularmente en el estado de Nuevo León, es que hemos
hecho un gran trabajo, creo que un avance, en visibilizar las violencias y ver que no deben de normalizarse en la vida de una mujer. Los diferentes tipos de violencia que, como he dicho, independiente del nombre de la violencia, porque pues, la violencia física todo el mundo la reconoce, ¿verdad? La psicológica puede a veces sentirla, pero otros tipos de violencias que agravan como a las mujeres que no las saben, se han visibilizado, se han reconocido y se están exigiendo, pero todavía tenemos un largo trecho que caminar para que además de que sean visibilizadas, de que sean atendidas, entendidas, pues que sean, que no se queden con una impunidad. Y el fin no es que se prive de la libertad a los hombres, no, sino que se reeduquen y que no reincidan, ¿verdad? Claro. Entonces, ese trabajo todavía va muy, muy por un buen largo camino, especialmente en las sociedades que son mucho más conservadoras como la nuestra, en donde todavía se considera que la mujer, bueno, pues ya yo lo escucho en muchos lugares que dicen, no, pues sí, pues está de moda. No, esto no es una moda. Okay. Sí, esto es una necesidad de dignificar el derecho de las mujeres a que todas vivamos libres de violencia. Secretaria, yo recuerdo, usted llegó al frente de esta secretaría en tiempos complicados para el Estado de Nuevo León, eran tiempos de crisis por el tema de las desapariciones, los feminicidios. Bueno, 2023 entiendo que lo cerró Nuevo León ocupando el segundo lugar en tema de feminicidios a nivel nacional con 73 casos. ¿Qué se ha hecho en este tiempo ya al frente de esta secretaría? Bueno, cuando nosotros entramos, como bien lo dices, en el 22, pues estaba la crisis más álgida que ha tenido de feminicidios, fue el tope más alto de feminicidios y de violencia hacia doméstica, de violencia sexual, o sea, estábamos con las cifras más altas. ¿Qué hemos hecho? Desafortunadamente, nuestros lugares en el tema de feminicidios, pues no han variado, no por cantidad, que en otro año fue más, sino porque así se están registrando. En Nuevo León tenemos un alto grado de muertes de mujeres, no solamente por feminicidios, sino por homicidios dolosos. Okay. Los homicidios dolosos son aquellos que no se llegan a configurar como feminicidio, puesto que no se dan las condiciones de atentado contra el género que establece el Código Penal para los feminicidios, pero no dejan de ser muertes de mujeres. Y no dejan de ser feminicidios aquellos en donde se advierte que la muerte además fue por su condición de ser mujer. Y hay agravantes muy importantes que lo hacen valer así, como son que haya tenido una relación sentimental de pareja, que haya sufrido antes violencia, que haya signos de abusos sexuales, etcétera, etcétera. Y no dejamos de ocupar un lugar muy alto, pero también tengo que decir, no lo dejamos de ocupar, porque en Nuevo León todas las muertes de mujeres con algún indicio de este tipo, independientemente de que luego se reclasifique el delito, porque luego ya que se investiga, se estudian como feminicidio y así se quedan registrados. A diferencia de otras entidades del país. Otras sí maquillan los datos. ¿Sí? Maquillan los datos, o más bien, pues podríamos decir que lo que hacen con los datos es hasta no estar seguros que sea un feminicidio, no lo registran como, y ya esa clasificación ya no entra. Es decir, cuando dice toda privación de la vida de una mujer, privar de la vida es que no se haya muerto por causas naturales, o que no haya sido un atentado contra su propia vida. ¿Y para eso qué necesitas? Pues necesitarías primero iniciar con hacer la valoración, la autopsia, para saber si tuvo una relación con el agresor. Primero necesitas saber quién es el agresor, ¿verdad? Si tuvo una relación sentimental o si sufrió violencia, no inmediatamente registrar, pero aquí no. Aquí por un protocolo se hace en ese sentido por la Fiscalía, y que dices, bueno, no nos da cifras agradables y lugares de reconocimiento, ¿verdad? Pero sí nos da un derecho de las mujeres a que toda la muerte de una mujer no pase por alto, que se estudie como feminicidio. Entonces, no es que yo esté feliz de tener esos lugares, pero sí estoy muy contenta de que no dejen pasar que todas las muertes de una mujer tengan un análisis por género. Okay. ¿Sí? Y creo que, bueno, en todos los demás delitos, desde que yo llegué, pues que están muy altos. Inclusive en los feminicidios tenemos una tasa de contención importante de la crisis que existía. Han bajado muchos de estos delitos, por ejemplo, el hostigamiento sexual ha bajado en una variación hasta un 40% a la baja.
hemos bajado en los delitos de violencia familiar con una constante de una baja entre el 16 y 18% por semana y así acumulados por mes. Que la violencia familiar también, digamos, estaba dentro de los La principales violencia puntos. familiar es el delito que de mayor incidencia en el Estado, a nivel de Estado, a nivel nacional. Y ¿sí? ese ha presentado una disminución. Ha presentado una disminución. No obstante, Ajá. que hemos tenido mucha más población. Hay que considerar que hemos tenido no nada más la población migrante de los que vienen como extranjeros, sino del sur. Ahí tenemos mucha más población. Que es otro nivel cultural, otro tipo de ideologías incluso. No, inclusive hasta de idioma, de lenguaje. De idioma y de lenguaje, por ejemplo, tenemos mucho problema con las comunidades indígenas porque muchos de ellos vienen de comunidades donde son con una cultura muy arraigada, patriarcal. Uh-huh. Y hay que atenderlos igual. O vienen de otros países, como hemos tenido mucho migrante que ha venido, y eso nos ha potencializado los riesgos de violencia hacia las mujeres, no nada más por los hacinamientos, sino por los traslados, etcétera, etcétera. Y si bien la cultura patriarcal no implica no tiene por qué implicar una cultura feminicida, uh-huh. ¿sí? Y tampoco tiene que de agresión, porque puede, pues, a lo mejor sí tener estereotipos y tener otro tipo de violencias, pero ya la violencia feminicida, generalmente que hemos tenido en los casos, y pues la fiscalía es quien puede dar mejor información, en la mayoría de los casos hay una relación de pareja sentimental y son por cuestiones de lo que le llaman celos. O sea, y que los celos pues son inseguridades masculinas, ¿verdad? Y en el caso de los feminicidios, ¿cuál ha sido el comportamiento de las cifras? ¿Cómo ha sido la tendencia? ¿Ha ido a la baja o se mantiene alto la incidencia? Hemos ido a la baja en comparación con otros años. No podemos hablar de cómo termina la incidencia porque desafortunadamente, al igual que la violencia, para cualquier autoridad o para cualquier persona no puede entrar a los domicilios, no puedes prever lo que nos ha ayudado como te decía, ahorita, por ejemplo, llevábamos a la fecha, lo que va de este año, 54 feminicidios, uh-huh. que no son una cifra nada alentadora. Pero, sin embargo, comparativamente hablando con años anteriores, uh-huh. pues todavía vamos a la baja. Pero no podemos tampoco decir cómo vamos a cerrar, ¿sí? Okay. Pero eso, con que haya una sola muerta por feminicidio, es más que suficiente para que sigamos trabajando arduamente. No nada más porque el feminicidio es el último eslabón de la violencia más alta, pero sí trabajar generalmente en las que pueden ser previsibles, como son las mujeres que sufren violencia familiar, violencia de pareja, son las más propensas a que puedan llegar a tener, claro. y tenemos que trabajar mucho con ellas, y así ha incrementado a partir de que se dio como delito la tentativa de feminicidio. Qué bueno, porque quiere decir que no logró ser feminicidio. Y la clave es trabajar la violencia familiar, la violencia de pareja y, a su vez, que no haya impunidad. Eso es importante. Que no haya impunidad, porque habiendo impunidad, pues alienta y el agresor, pues, anda como si nada. Como si nada. Claro. En unos minutitos más, secretaria, si usted lo permite, seguimos hablando acerca de estas estrategias de prevención en cuanto a la violencia, que como usted lo indica, no sabemos lo que pasa de la puerta hacia adentro, no sabemos cuál es la dinámica familiar, pero ¿qué se puede hacer ahí? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Le parece? Después de la pausa, claro, continuamos conversando al respecto. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres en el Estado de Nuevo León, acerca del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hablábamos hace unos momentos, le planteaba este tema, el tema de la prevención. ¿Qué estrategias se están implementando para evitar este tipo de violencias? ¿Qué estrategias han diseñado para atacar estos problemas que se están viviendo en el Estado de Nuevo León? Mira, la Secretaría de las Mujeres tiene como función generar la política pública a nivel del Estado y que esa llegue no nada más al entorno de gobierno, sino que permee por todo el Estado, municipios y demás. Cuando yo llegué a la Secretaría, lo primero que
que tenemos que trabajar es la violencia secundaria y terciaria, que es las obligaciones que tenemos por ley, que la violencia secundaria es la atención directa de las violencias y la terciaria es la erradicación. Esto no implica que no tenemos acciones además de las atenciones, que es la prioridad número 1 de la Secretaría, también acciones preventivas. Hemos posicionado como números únicos de atención a violencias en el Estado el 911 y el 070 como convenio que se hizo. ¿Para qué? Para que las mujeres no tuvieran que estar marcando números desconocidos y que no se aprenden, o que los vecinos o quien conozca de las violencias. Al 911 hay un área de contención de crisis para atender directamente, pero además en el municipio que sea el primer respondiente, que es la autoridad municipal, es la que primero llega, se redirecciona por el C5, se hace el llamado y a la vez se atiende a la mujer. Y en el 070 toda la información, no solamente de dónde te pueden atender, o sea, centros de justicia, los 25 centros Violeta que ya tiene el Estado, que le llamamos así por todo el Estado para dar atención a violencias, los institutos municipales, los lugares donde hay CODES que pueda atender la Fiscalía, en el 070. Pero si hay una emergencia, una urgencia, y llamas al 070, te redireccionan al C5, sin que tengan que volver a llamar, y lo mismo a la inversa. Entonces, esa fue la primera estrategia, porque la primera estrategia es de atención. Y en esa primera estrategia de atención, que pues era la crisis, en la Secretaría al interior, tenemos los equipos multidisciplinarios en el área de atención, al igual que los centros Violeta, que ahora tenemos, que son parte del Estado, pero también se creó la Procuraduría de la Defensa de las Mujeres para que todas las mujeres tengan una representación legal. Además de que tengan un acompañamiento psicológico y que puedan seguir porque toda la mujer que ha sufrido violencia pues requiere apoyo psicológico y después una terapia para poder superar esa situación, y también para dar diagnósticos y apoyos de trabajo social interdisciplinariamente con otras secretarías o con otros institutos o con otros municipios. ¿Cuántos casos están atendiendo en estos momentos en la Procuraduría? Bueno, en la Procuraduría, te voy a decir, en los centros Violeta llevamos 22,000 mujeres atendidas y hemos dado 136,000 servicios a la fecha. En la Procuraduría, que tiene 8 meses, se han atendido 778 mujeres. Tenemos expedientes iniciados, porque hay que entender que la Procuraduría, a diferencia de la Secretaría, de lo que tiene ahí, que donde te da la asesoría y el acompañamiento, la Procuraduría fue creada específicamente para dar representación legal gratuita de violencias para mujeres por puras mujeres. Entonces, ¿qué hace el trabajo en la Procuraduría? Es pues llevar expedientes. Entonces, tiene 923 expedientes iniciados y ha brindado más de 9,946 servicios, que es asesoría, consultoría, representación legal, apoyo psicológico, o se les ha se les ha transferido con las instancias que les pueden dar el apoyo. Entonces, lo que tenemos en el año, de las 5,845 llamadas que hemos tenido al 911, se han generado 168,903 servicios. O sea, hemos incrementado cuando inició el año pasado en 41%, lo mismo que el 070. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha más conocimiento de las acciones que pueden tener, de quién les puede ayudar, cómo les pueden representar, y muchas más denuncias. Y eso es la parte más trascendental para contener las violencias y eliminarlas. Y ahí es clave la comunicación vecinal. El hecho de que un vecino, a veces quienes se enteran, a lo mejor la mujer, la víctima de este tipo de violencias, no se atreve a alzar la voz. Y en ocasiones todos los vecinos saben que la mujer está siendo víctima de las golpizas, escuchan los gritos, pero no se atreven a llamar, no se atreven a ayudarla incluso. ¿Por qué? Porque pues, esta política o esta educación de que tú no te metas, ¿no? Tú no te metas, no es tu problema. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? ¿Qué llamado a los ciudadanos y qué estrategias se pueden hacer para exhortar a los vecinos, a quienes sean testigos de este tipo de violencias, a que marquen el 070 o el 911? Yo los exhortaría que lo hicieran, porque
A final de cuentas, el que agredan a una mujer es agredir a toda la sociedad. Normalizar la violencia y hacerse a un lado, yo sé que para algunos puede ser anónima la llamada, puede ser el reporte y más vale que sea falso a que estén haciendo algún daño a una mujer. Porque el no hacerlo no es solamente ser apático, es no entender que la mujer que sufre violencia generalmente tiene una dominación psicológica grave y un temor. Las mujeres violentadas, especialmente las golpeadas y con violencia psicológica, le tienen temor al agresor, por eso no denuncian, por varias razones que son una, por vergüenza, por temor y por falta de recursos y de apoyo, o sea, de redes de apoyo. Si los vecinos no apoyan y tenemos que ser vecinos vigilantes, es como ver que están robando la casa enfrente y no hablar a la autoridad para decir, están robando. Bueno, es que es un problema de pareja. No, es un problema de social. La violencia contra las mujeres generalmente en Nuevo León las tenemos entre muchos de los factores que son psiquiátricos, psicológicos, pero fundamentalmente la cultura machista, celopatía combinada con alcohol o con droga. Entonces, el no hacerlo es propiciar y permitir la impunidad y que crezca esa violencia en esa familia. Ahora que toca el tema del alcohol, yo recuerdo que en algún momento se había hablado de esta posibilidad de que en los estadios se hicieran campañas de violencia, campañas para erradicar la violencia contra la mujer, porque en muchas ocasiones se había hablado de que cuando hay partidos, sobre todo cuando se pierde el equipo o ya entrados en calor por el tema del alcohol, es cuando viene el repunte en las denuncias y en los casos de violencia hacia la mujer. Así es. ¿Qué pasó con eso? Bueno, en las estrategias que ha generado, que ahorita estábamos platicando de las estrategias, además del 911, el 070, con equipos deportivos. Los equipos deportivos profesionales del Estado de Nuevo León han tenido toda la voluntad y han aceptado hacer campañas especiales. Nosotros las tenemos, se replican en los estadios y en redes sociales, etcétera, en donde se establece si eres tigre, y si golpeas a una mujer no eres tigre, eres golpeador de mujeres, si abusas de una mujer no eres rayado, eres abusador, etcétera. O sea, hemos hecho campañas con tigres, rayados, Fuerza Regia, con sultanes y con fundadores, los equipos profesionales de Nuevo León, quienes nos han apoyado y próximamente verán otra nueva campaña. Pero esa ha sido continua. Cada que hay un partido de fútbol, ahí está y también está en los estadios, y también lo estamos haciendo. Y eso ha tenido buenos resultados. No los que quisiéramos, porque esto de la violencia contra la mujer no es un tema que se vaya a acabar ni en un mes, ni en un año, ni en dos, ni en varios. Pero tenemos que trabajar y hemos hecho campaña con otras instancias como OXXO, que ha tenido también una exposición fabulosa para que en las tiendas la infografía que hay se puedan poner para que las mujeres sepan a dónde reportar, a dónde denunciar. Pero también lo hemos hecho con niñas y con niños. Hemos hecho trabajo con apoyo de la Comisión Nacional de Violencias, con los recursos de PAIME, para hacer obras de teatro en donde se visualice la violencia hacia las mujeres. Reproducimos más de 120 obras en diferentes escuelas, en todos los municipios. Estamos haciendo permanentemente campañas dentro de la Secretaría, hemos tenido acuerdos con universidades, hemos tenido acuerdos y con empresas, hemos ido hasta conferencias con militares, con Pemex, en fin. Hemos tenido apoyo con sinergia dentro del gobierno para que de parte de la Secretaría, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Salud, pero es insuficiente. Todo esfuerzo de lo que podamos hacer aún tarda en tener los resultados que queremos, pero eso no ha dejado de ser que más mujeres han tenido más confianza de acercarse con la Secretaría, de acercarse a Comisión de Víctimas, de acercarse a las instancias municipales. ¿Para qué? Para denunciar y para reportar, y han tenido más confianza. No obstante que los procesos son tardados y muchas veces revictimizantes, hay muchas más mujeres que denuncian. ¿Eso qué quiere decir? Que conocen sus derechos, o los entienden, o los sienten, y que ya no están dispuestas a seguirlo tolerando, porque
las mujeres que reportan una violencia, que se arman de ese valor, no es porque hayan recibido una sola vez, es porque ya llegaron a un nivel de hartazgo. De hartazgo, ¿verdad? Y no queremos llegar a la violencia feminicida. Claro. Que esa es la más grave, que muchas de ellas por seguir, y es importantísimo que todas las mujeres sepan, tienen que tener terapia, porque no pueden, no es perdono a la pareja, no es perdono, no, porque la persona tiene que ir a otra terapia, para control de ira, para control de violencias, porque no es como que te perdono porque me ofendiste de palabra, no. Es porque está en riesgo su vida. Los casos de feminicidios, varios de ellos que hemos visto, es porque los vuelven con sus parejas. Y secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, y hay una especie de semáforo, de medición, de decir, esto ya es violencia, aquí ya se escaló la gravedad del asunto. Bueno, hay un violentómetro que tenemos en la Secretaría y que también ese violentómetro se está poniendo en lugares visibles y lo tenemos en nuestras redes también y en escuelas se está difundiendo. Hay un violentómetro en donde te da una escala que llega a ser desde una pequeña violencia verbal hasta la violencia feminicida y va escalando, y no digamos violencias sexuales, etcétera. Difícilmente una mujer va a tener un violentómetro en su casa y difícilmente es como un delincuente, nunca checa, ¿verdad? Oye, ¿cómo está hoy el abuso de confianza, verdad? Como si fuera el dólar. Uh-huh. Yo lo que les digo a las mujeres, el que alguien quiera controlarte, dominarte, someterte, sobajarte, alejarte de tus redes de apoyo, te insulte, te agreda, o sea, eso ya atenta contra tu vida y lo siente, cualquier mujer lo siente y sabe que no está bien, que te controle. Y si a eso le agregamos algún tipo de violencia física, ya está en un grave riesgo, porque ya va en la escalada de la violencia, ¿sí? Hay otras violencias como la laboral, que es por jerarquía, otro tipo de violencias que se van generando, pero la violencia sexual en la pareja se da, pero también la violencia sexual se da en la calle o se da en lugares que no sabes. Ese tienen que estar más alerta en lugares oscuros, en lugares solos, etc. Pero la violencia doméstica se puede desde un principio considerar que la pueden detectar, pero desafortunadamente muchas mujeres han crecido en una familia violenta, han vivido la violencia como algo normalizado. Es normal para ellas, y bueno, o para pues ellos. Así es, ¿verdad? Han llegado gente de que les pega el hombre, pues así, esa es nuestra forma de comunicación, o lo perdonan como si fuera gripa, y no saben que están reeducando a sus hijos en que sean violentos también. Es un círculo vicioso. Así es. Perfecto. Vámonos a una pausa, no sin antes plantear el siguiente tema sobre la mesa. ¿Qué se está haciendo? Ok, nos habla del camino, que es difícil contener la incidencia, la gran cantidad de personas, pero ¿cuáles son los retos y cuáles son las metas para la Secretaría en lo que queda de esta administración estatal? Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este programa Retos. Estamos conversando con Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres en el estado de Nuevo León. Secretaria, le planteaba el siguiente tema antes de irnos a la pausa. ¿Cuáles son los retos, las metas que tiene la Secretaría de las Mujeres en lo que queda de esta administración gubernamental? Mira, los retos son muy grandes porque tenemos que trabajar en diferentes ámbitos. Tenemos que trabajar en difundir más la cultura del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos que trabajar en empoderar a las mujeres para que no tengan una dependencia económica y puedan salvar. Tenemos un gran reto de que las iniciativas que se han presentado, que son relacionadas a la 3 de 3, ¿verdad? Que presentamos desde antes que la aprobaran en la enfermedad, que aprueben esas y otras iniciativas más. Pero yo creo que el reto más importante es, número uno, la atención a todas las mujeres. Ya sobrepasamos por mucho las metas que se había fijado la Secretaría cuando inició. Ya vamos a más del doble de las atenciones y servicios. Pero no lo queremos en atenciones, en números y en servicios, porque estamos ya sobrepasados de lo que se había calculado de servicios, de atenciones, representaciones, que todavía ni contaban con eso. No, el reto es los hombres. Para erradicar la violencia contra las mujeres necesitamos trabajar en que conozcan que tienen derecho a denunciar, en que denuncien,
en que no haya impunidad y que verdaderamente haya un sistema de reparación para las mujeres. Y no va a haber una reparación si no se trabaja con las nuevas masculinidades. Los hombres tenemos que trabajar mucho en hacerle entender a los hombres que toda la violencia es un uso abusivo de un poder. Es ser abusivos, en pocas palabras. Es abusar de su fortaleza ¿Y física. cómo lograrlo? ¿Cómo hacer este cambio en el tema educativo con los hombres, con los varones? Es reeducativo, tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué es reeducativo? Porque hay que reeducarnos en una nueva cultura de igualdad y de derechos. Digo, no vas a abusar de un ser más débil solamente porque es débil, ¿sí? Porque eso no es una sociedad equilibrada, ¿verdad? Entonces, que hay que reeducar a nuestras familias, a nuestras personas, a nuestros hijos, a nuestros colaboradores, a nuestra sociedad. Y eso nosotros tenemos establecido desde hace 2 años, ya va a cumplir 2 años, la red de masculinidades, 3 años, la red de atención a masculinidades. Y precisamente en el 070, tenemos en el 070 quienes... una red de atención, tenemos una línea única de atención por riesgo de ser violentadores o porque ya lo hayan sido. Los hombres no quieren ir a una sesión grupal, ¿verdad? Como es la Red Camp, pero pueden hablar y son atendidos. Se les brinda atención psicológica. Psicológica, contención de crisis para que se contengan las violencias, pero tenemos que reeducar desde la casa. Y para eso tenemos programas que estamos trabajando precisamente en esa Red Camp, en las escuelas, que son parte de los que te digo, de las obras de teatro, de lo que es más así. Y tenemos que trabajar mucho en comunicación activa, en medios de comunicación, en redes sociales y en todas las atenciones, para que los hombres entiendan que si tienen un problema de control de ira, de adicción, o simplemente tienen una cultura patriarcal en donde estereotipan a la mujer por roles, pues que tienen que trabajar en eso, ¿verdad? Porque pues, todos tienen hermanas, tienen amigas, tienen parejas o tienen mamá, ¿verdad? Entonces, y que no es normal, por ejemplo, porque pues por muchos años se normalizó que te decían hasta si no te chifla un albañil es que eres hombre, ¿verdad? Sí, bueno, hasta chistes o canciones alusivas. Canciones alusivas o en los transportes públicos. Pues, soy hombre y tengo derecho de tocar a las mujeres y eso se tiene que reeducar, o sea, que para que sea con el mismo respeto que quiere ser tratado, tratar a los demás y no verás como algo más débil, ¿sí? Exacto. Secretaria, ¿cuáles son los focos rojos, los municipios en donde se presentan la mayor incidencia? Yo recuerdo que se habían incorporado algunos municipios a esta alerta de género en el estado de Nuevo León. Bueno, los municipios que tienen mayor incidencia de violencia de género son Monterrey, obviamente es por el número de habitantes, ¿sí? Desafortunadamente, pues el número de habitantes hace una gran diferencia, porque a mayor habitante, pues mayor delincuencia. A mayor migración y asentamientos irregulares, mayor problemas. Entonces, los submunicipios más pues, son Monterrey, son Escobedo, García es un gran problema también, son Apodaca y Guadalupe. Son los municipios que tienen más incidencia, pero no por eso deja de ser que llame la atención municipios pequeños como Pesquería, que si bien municipios pequeños entre comillas, pero que han tenido un hipercrecimiento y que eso ha generado, y que gente que llega de otras zonas, pues ha generado mayor violencia. Hemos visto casos tan raros como el Carmen, Ciénega de Flores y lugares que dice son zonas más pequeñas, pero sin embargo también han tenido municipios que no han tenido esa tanto crecimiento, pero porque tienen y han generado sistemas diferentes, pero no porque no haya violencia, sino porque no lo denuncian en muchos casos. Tenemos San Pedro, Santa Catarina, pero los de mayor son los de más población. En el caso de estos municipios de ultracrecimiento, Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres en el Estado de Nuevo León, en el caso de estos municipios de ultracrecimiento, ¿cómo está el tema también con la coordinación? ¿Qué están haciendo los municipios? Porque pues, en esos municipios le batallan con las luminarias, le batallan con la recolección de basura, le batallan con la seguridad. ¿Usted cree que tengan estrategias encaminadas al tema de la prevención? Hemos trabajado
particularmente en los municipios que están en el área y con otros municipios. Sí hemos tenido en la mayoría, no te puedo decir que en todos, porque hay quienes todavía no han visto como problema eso. Hemos tenido municipios en donde van inclusive a una atención de fiscalía y les dicen, ay, hombre, pues si ni te pegó. Sí, se minimiza ahí. Lo minimizan. No puso en riesgo tu vida, la lesión. No te pasa nada, llega temprano a tu casa y dale de cenar, ¿no? Bueno. ¿Y como en qué municipios hay esa resistencia? No quiero comentarlos, pero sí los hay. Hoy sí. Eso ha ido cambiando porque hay que capacitar a los que son primeros respondientes, pero es una resistencia terrible porque como traen esa cultura, tú vas, les das pláticas, están adviente con que, o sea, estas señoras, mujeres, alborotadoras. Pero bueno, en estos municipios que hay mayor incidencia, y en nosotros también, la verdad hemos tenido en la mayoría de los casos muy buena coordinación y respuesta, pero sí falta de recursos. Y falta de recursos porque tienen que destinar a la atención directa. No puedes decirle a una mujer que la están violentando que la patrulla única que hay está atendiendo o atiende un robo o atiende a la que esté en riesgo. Entonces, en esa evaluación de riesgos y en esa disposición tiene que atender ese tema, porque particularmente el tema de la violencia familiar, como les repito, es el número 1 a nivel del Estado de delitos, sobrepasa por mucho a otros y que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Ahora, otro tema que es muy grave es que muchas mujeres se han involucrado con la delincuencia organizada. Okay. Y eso, entre las muertes de mujeres que tenemos en el Estado, tenemos el triple de muertes de mujeres, bueno, casi el triple mínimo, sí, el doble, el triple casi de muertes de mujeres por estar involucradas con el crimen organizado sin que sean feminicidios, Okay. pero no dejan de ser muertes de mujeres, son homicidios dolosos. Uh-huh. Y tenemos que trabajar en eso también. Porque, pero ¿cómo lo pueden hacer en ese sentido? ¿Cómo pueden prevenir que una mujer no se involucre con el crimen organizado? Estamos trabajando y en eso ese es un gran reto, ahorita que hablamos de los retos. Eso es un gran reto porque la cultura, pues muchas veces hasta las películas. No, hombre, las series están buenísimas, pero pues es ficción, a fin de cuentas, ¿no? Pero sobre todo, el dinero fácil. Ok. O la necesidad de dinero. La pandemia es otra de las cosas que nos dejó, la falta de economía. Muchas mujeres pues no tienen con quién dejar a sus hijos y es más fácil tener una narcotiendita ahí en su casa y no descuidar. O hacerla de halcón, por ahí, no sé. O hacer otros trabajos, o pensar que rápidamente van a tener un ascenso económico por relacionarse con personas que están vinculadas y que ponen su vida en riesgo, la de su familia, sí, claro, y demás. Entonces, el empoderamiento económico y la educación de una mujer le pueden ayudar a salir adelante. Con talleres, cursos, empoderamiento, hacer visible el riesgo que hay y la precariedad de tu vida en esas cosas, pero sí ha sido un tema importante. Secretaria, hace unos momentos hablaba de la impunidad y hace unos momentos lo mencionaba, ¿no? Llega la persona a denunciar y pues no le hacen caso, ¿no? Y hemos documentado algunos casos, nos ha tocado darles la cobertura y el seguimiento en donde asesinan a una mujer y resulta que ya había puesto 5 o 6 denuncias. ¿Y qué pasó? No pasó nada y lo único que ocurrió es que ahora está muerta. Desafortunadamente, inclusive hay quienes han tenido otorgadas medidas cautelares, medidas de protección. No se les da el seguimiento que establece la ley del derecho de las mujeres a una vida de violencia. Y en muchos casos, por eso necesita tener más presupuesto para tener más gente trabajando en esto. ¿Cuánto se necesita? Exactamente la cantidad, no sé, porque pues es diferente si hablamos de la fiscalía, así hablamos de otras instancias, ¿verdad? De las instancias, particularmente de la Fiscalía del Poder Judicial. No es nada más que no las atiendan, a veces se tardan mucho, puede ser. Y no es que no quieran, a veces no hay quien las atienda. No hay quien. Entonces, necesita haber más atención directa a mujeres para que no estén esperando tanto tiempo. Pero también la impunidad no es solamente que no reciban la denuncia, sí la reciban, porque si algo te puedo decir, sí se tardan, pero sí lo hacen. Okay. Pero no le dan seguimiento porque no tienen gente. La UMECA, las unidades de medio, la unidad para atender las medidas,
La ley habla que cada 24 horas de los primeros 6 días debes de llamarle para ver su estado. Pero de nada te decir, ¿hoy estás bien? No. Necesitamos tener otros sistemas de control. Estamos trabajando en una app que ojalá que salga para que pues, puedan inmediatamente, está violentando la medida. Uh-huh. Pero una y otra es, bueno, ya pasa proceso, pues también que los vinculen a proceso y que no los suelten, porque hay que reponer el procedimiento porque hay una cuestión muy técnica. A ver, no puede ser. Necesitamos privilegiar la justicia. Necesitamos privilegiar que estas mujeres no se sientan, porque la impunidad hace pues, que se desanimen, que se sientan revictimizadas y que además de todo, pues desanimen a otras de hacerlo, porque digo, es tan tortuoso, emocional y y económicamente, por eso la Procuraduría, para que no sea es tan tortuoso para una mujer, y no para que resulta que, no, pues lo soltaron. Imagínense, y la ponen en riesgo aparte. O reponen el procedimiento. O regresó porque no tuvo el acompañamiento y el apoyo suficiente para continuar sus terapias, que muchas veces, muchos de los feminicidios que hemos visto ellas quieren volver con ellos, y muchas es porque traen una condición psicológica de dependencia emocional, uh-huh. Otras porque tienen una gran dependencia económica. Claro, que es terrible. Que pues, ¿quién las mantiene, verdad? Hemos tenido casos donde piden, oiga, por favor, ya no quiero que prosigan y que los liberen, porque ¿quién me mantiene? Y a mis hijos yo no puedo trabajar, porque ¿cómo le hago? Y en muchos otros de los casos, precisamente porque no hay un buen seguimiento a las medidas. ¿Hay cifras de la impunidad? No hay cifras de la impunidad. ¿Por qué? Porque pues son muchísimos casos, y tener las cifras, la Fiscalía puede darle las cifras de los casos de violencia familiar o de que pueden estar, o de eso, la Fiscalía puede tener los casos, hay de los procesos, pero para decir cuánto se puede tardar un proceso para terminarlo, pues mucho tiempo, y eso también es muy desgastante, porque es primero la investigación, ¿verdad? Para que se hace la carpeta, para que se integre la carpeta, luego uh-huh. Para que se vaya a un juez para ver si hay o no en la primera audiencia vinculación o no, la audiencia se intermedia, en fin, para que un juez dicte su sentencia, pero luego hay toda persona, todo imputado tiene, o imputada, pues tiene que ser mujer, pues está en el inter, puede promover amparos en contra de eso, aunque ya ahora con las reformas, quién sabe cómo vaya a quedar, ¿verdad? Puede promover amparos, ir, venir, y luego te vas a otra instancia, reponen procedimiento, vuelve a hacer otra cosa, entonces no sabes cuánto tiempo te lleva. Y eso, a final de cuentas, oye, es súper desgastante, y no nada más para una mujer que fue cometida, sino para cualquier justiciable, ¿verdad? Por supuesto que sí. Secretaria, pues nos dio muchísimo gusto saludarla, darle la bienvenida, recibirla en este espacio. No nos queremos despedir sin una reflexión final relacionado con el enorme reto que tenemos enfrente como sociedad, y también, claro, alusivo a este Día Internacional de la Lucha, del combate a la eliminación de la violencia contra la mujer. Yo lo único que quisiera dejar como reflexión, que ese día es precisamente para reflexionar el grave daño a la sociedad, a la familia y a la persona, que es el hacer el uso abusivo del poder como medio para denostar a una mujer. Que hombres y mujeres tenemos el derecho a tener el mismo trato digno e igualitario, y que las mujeres solamente estamos pidiendo que nos respeten esa dignidad, y que por eso estamos trabajando para que todas las mujeres sepan que no están solas, que en la Secretaría de las Mujeres las escuchamos, les creemos, que es fundamental creerles, y las acompañamos en un proceso como es el sufrir cualquier tipo de violencia, que a veces, reconocido o no, yo creo que todas las mujeres hemos sufrido en algún momento de nuestra vida algún tipo de violencia, pero que es un ya basta. Ninguna más violencia, ni ninguna mujer menos. Gracias. Muchísimas gracias. Y reiterar los números de denuncia: 070 911. Y obviamente, bueno, pues están las redes sociales que ponemos a sus órdenes de la Secretaría. Tenemos un número de WhatsApp, pero el primero es el 911 o el 070. Y también por WhatsApp tenemos atención 24/7, que es el 81 13 00
4875. Muy bien. Va de nuevo, 8113. 004875. Pero cuando llaman al 911, la Secretaría de las Mujeres, igual que el 070, tenemos espejo. O sea, entonces todo lo que sea la violencia, nosotros le damos seguimiento. Y trabajando en esta aplicación para que se pueda hacer ese tipo de denuncias. Ese tipo de denuncias, tanto denuncias al 911, al 070, como denuncias a la Fiscalía, como alertas, sonidos por acoso, etcétera, etcétera. Muy bien. Sí. ¿Cuándo lo estarán presentando? Pues esperemos que cuando podamos, próximamente, antes del Día Internacional de la Mujer. O sea, en estos días ya lo estarán presentando. Bueno, no, el día 25. Para el próximo, en marzo. En marzo. Y podrían haber alertas incluso, nos dice. Claro. ¿Cómo consistiría? ¿En qué consiste? Pues ya les explicaré mejor, pero sería una app de mujeres, para mujeres y en contra de las violencias. Muy bien, pues estaremos atentos. Por supuesto que es válido echar mano, qué mejor echar mano de la tecnología para prevenir, erradicar y estar atentos. Sobre todo, y creo que va a poder ser muy útil para las medidas cautelares. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, secretaria. Al contrario, muchas gracias y recuerden que mujeres no están solas. Muchas gracias. Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres en el Estado de Nuevo León. Gracias por su sintonía. Lo esperamos mañana lunes en punto de las 2 de la tarde con toda la información en MBS Noticias Monterrey. Buenos días.